La Biblia, uno de los libros más antiguos y estudiados del mundo, está llena de profecías que, según millones de creyentes, se han cumplido con una precisión asombrosa. Hoy vamos a explorar algunas de las profecías bíblicas más impactantes, aquellas que han moldeado la historia y continúan fascinando a la humanidad. No importa cuáles sean tus creencias, este viaje a través de los textos antiguos te dejará pensando. Quédate conmigo y descubramos juntos estos misterios. Empecemos con la profecía más fundamental del cristianismo, a la venida del Mesías. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento describieron con increíble detalle la llegada de un Salvador. Por ejemplo, el profeta Miqueas, que vivió alrededor del 700 a.C., predijo el lugar exacto de su nacimiento. En Miqueas 5:2 leemos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y como todos sabemos, los evangelios de Mateo y Lucas relatan que Jesús nació precisamente en Belén, cumpliendo esta antigua profecía. Pero no solo se predijo el lugar. El profeta Isaías, escribiendo también unos 700 años antes, habló de la naturaleza de su nacimiento. En Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Para los cristianos, esta profecía se cumplió de manera literal con el nacimiento virginal de Jesús. Como se narra en el Nuevo Testamento, un evento que subraya su doble naturaleza, divina y humana. Además, las profecías detallaron su linaje. Se dijo que el Mesías descendería del rey David. En Jeremías 23:5 leemos: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Los evangelios de Mateo y Lucas trazan meticulosamente la genealogía de Jesús, conectándolo directamente con el linaje del rey David, cumpliendo así otra pieza clave del rompecabezas profético. Estas predicciones, escritas con siglos de antelación, formaron la base de la esperanza mesiánica del pueblo de Israel y son, para los creyentes, la primera gran prueba de un plan divino en desarrollo. Ahora, pasemos a un aspecto mucho más sombrío, pero igualmente detallado, a las profecías sobre el sufrimiento y la muerte del Mesías. Esto es algo que desconcertaba a muchos en la antigüedad. ¿Por qué un rey, un salvador, tendría que sufrir y morir de una manera tan humillante? La respuesta, según los textos, estaba escrita desde el principio. El capítulo más famoso que describe esto es, sin duda, Isaías 53, escrito 700 años antes de la crucifixión. Este pasaje es tan vívido que a menudo se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Describe al anciano sufriente con una precisión que hiela la sangre. Isaías escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta descripción de un sufrimiento vicario, es decir, en lugar de otros, es la piedra angular de la teología cristiana de la expiación. El texto de Isaías continúa con detalles aún más específicos. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esto refleja el silencio de Jesús durante sus juicios ante Pilato y Herodes, un detalle que los escritores de los evangelios se encargaron de resaltar. Además, predijo que sería contado con los pecadores, lo cual se cumplió cuando fue crucificado entre dos ladrones. Y también profetizó que sería sepultado con los ricos, algo que ocurrió cuando José de Arimatea, un hombre rico, cedió su propia tumba nueva para el cuerpo de Jesús. Pero Isaías no fue el único. David escribe: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son exactamente las mismas palabras que Jesús clamó en la cruz, según los evangelios de Mateo y Marcos. El Salmo continúa describiendo la sed intensa, la burla de los espectadores, que decían: se encomendó al Señor, líbrele él, y la perforación de sus manos y sus pies, horadaron mis manos y mis pies. Y hay más. El mismo Salmo dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es exactamente lo que los evangelios narran que hicieron los soldados romanos al pie de la cruz. La probabilidad de que todos estos detalles, escritos con 1000 años de diferencia, coincidieran por casualidad en un solo evento histórico es, para muchos, astronómicamente baja. Estas profecías sobre el sufrimiento no solo predijeron los eventos, sino que también les dieron un profundo significado teológico. En la muerte del Mesías no fue una derrota, sino un sacrificio planeado
para la redención de la humanidad. La historia no termina en la tumba. El Antiguo Testamento también profetizó la resurrección del Mesías. En el Salmo 16, versículo 10, David declara con confianza: porque no dejarás mi alma en el Siol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta idea de que el cuerpo del Mesías no se descompondría en la tumba fue interpretada por los primeros cristianos, como el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, como una clara profecía de la resurrección de Jesús. Su victoria sobre la muerte es el clímax de la historia, la prueba definitiva de su divinidad y el cumplimiento de la promesa de vida eterna para quienes creen. Así que, cuando juntamos todas las piezas, vemos un retrato increíblemente detallado, pintado a lo largo de más de 1000 años por diferentes autores, en diferentes épocas, un Mesías nacido en Belén de una virgen, del linaje de David, un Mesías que sería rechazado, que sufriría en silencio, sería perforado en manos y pies, crucificado con criminales, y cuyos verdugos se repartirían su ropa, y finalmente, un Mesías que no permanecería en la tumba, sino que resucitaría. Para los creyentes, esta red de profecías cumplidas es la prueba más sólida de que la Biblia es más que un simple libro. Es la palabra inspirada de Dios, revelando un plan divino que se extiende a través de la historia humana. Para los escépticos, plantea preguntas difíciles de responder. ¿Cómo explicar estas coincidencias? ¿Podrían los escritores del Nuevo Testamento haber moldeado la narrativa para que encajara con las profecías? Incluso si fuera así, ¿cómo explicar los detalles que estaban fuera de su control, como el lugar de nacimiento de Jesús o las acciones de los soldados romanos? Independientemente de tu conclusión, no se puede negar el impacto de estas profecías. Han inspirado a miles de millones de personas, han dado forma a civilizaciones enteras y continúan siendo un tema de debate y asombro hasta el día de hoy. Nos recuerdan que en los textos antiguos puede haber más de lo que parece a simple vista. Una historia coherente que se desarrolla a través de los siglos, apuntando a un evento que cambió el mundo para siempre. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de las profecías bíblicas. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los grandes misterios de la historia y la fe, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Déjame en los comentarios qué profecía te impactó más o qué otro tema te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video. Profecía 2. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más profundos y conmovedores de las Escrituras, a las profecías sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús en cientos de años antes de que ocurriera. Los profetas del Antiguo Testamento describieron con una precisión asombrosa los eventos que rodearían la pasión de Cristo. Nos enfocaremos principalmente en dos pasajes clave, en Isaías 53 y el Salmo 22. Estos textos no son meras coincidencias, son un testimonio poderoso de la soberanía y el plan redentor de Dios. Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo el amor de Dios se manifestó a través del sacrificio anunciado. Comencemos con el profeta Isaías capítulo 53. Este pasaje es tan detallado que a menudo se le llama Eo Quintu Evangelio. Escrito unos 700 años antes de Cristo, describe a un siervo sufriente. Isaías 53:3 nos dice: han despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Les suena familiar? Esto refleja perfectamente el rechazo que Jesús enfrentó durante su ministerio. Los líderes religiosos lo despreciaron, su propio pueblo lo rechazó y finalmente, incluso sus discípulos más cercanos, lo abandonaron en su hora más oscura. La profecía no solo anticipó el dolor físico, sino también el profundo dolor emocional y social del rechazo. Jesús no era una figura popular y aclamada por todos, fue un hombre que conoció el desprecio en carne propia, cumpliendo así cada palabra del profeta. La descripción continúa con detalles aún más específicos. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Piensen en los juicios de Jesús, cuando fue llevado ante Caifás, Pilato y Herodes, enfrentó acusaciones falsas y calumnias. Los evangelios nos relatan que, para asombro de sus acusadores, Jesús permaneció en silencio. No se defendió, no lanzó contraacusaciones, no trató de salvar su vida. Su silencio no era de debilidad, sino de una profunda determinación y obediencia a la voluntad del Padre. Él era el Cordero de Dios, cumpliendo su propósito sacrificial. Este silencio majestuoso, profetizado siglos antes, es una de las evidencias más impactantes de que Jesús era el Mesías prometido,
consciente de su misión hasta el final. Pero la profecía no se detiene ahí. Isaías nos da la razón de este sufrimiento. El versículo 5 declara: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Aquí está el corazón del Evangelio. El sufrimiento de Jesús no fue un accidente trágico ni el resultado de un error político. Fue un acto deliberado de amor sustitutivo. Él tomó nuestro lugar. Las heridas que sufrió, la angustia que padeció, fueron por nosotros. La palabra hebrea para curados implica una sanidad completa, no solo física, sino espiritual. La profecía establece claramente que su sacrificio traería paz y restauración entre Dios y la humanidad. Cada latigazo, cada espina, cada clavo tenía un propósito redentor, anunciado mucho antes de que ocurriera. Ahora, trasladémonos al Salmo 22. Este salmo, escrito por el rey David unos 1000 años antes de Cristo, es una descripción gráfica y escalofriante de la crucifixión. Es tan preciso que parece narrado por un testigo ocular. El salmo comienza con las mismas palabras que Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este no es un grito de incredulidad, sino la expresión del más profundo dolor imaginable, a la separación momentánea del Padre, mientras cargaba con el pecado del mundo. Este salmo nos permite asomarnos al abismo del sufrimiento que Cristo soportó por amor a nosotros. El Salmo 22 continúa con detalles asombrosos. Los versículos 16 al 18 dicen: «Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Esto es increíblemente específico. La crucifixión romana implicaba clavar las manos y los pies, es decir, horadarlos. La descripción de poder contar sus huesos evoca la imagen de un cuerpo demacrado y extendido en la cruz. Y la repartición de sus ropas y el sorteo de su túnica es un evento histórico registrado en los 4 evangelios. ¿Cómo pudo David describir esto con 1000 años de antelación? Solo a través de la inspiración divina. Cada detalle confirma que la crucifixión de Jesús no fue un evento al azar, sino el cumplimiento meticuloso del plan de Dios, además del dolor físico. El Salmo 22 también profetiza la burla y el escarnio que Jesús sufriría en la cruz. Los versículos 7 y 8 dicen: «A todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Le decían: «Confío en Dios, que Dios lo libre ahora sí y de veras lo quiere». La coincidencia es simplemente abrumadora. Lo maravilloso del Salmo 22 es que no termina en la desesperación y la muerte. A partir del versículo 22, el tono cambia drásticamente de la lamentación a la alabanza y la victoria. Habla de proclamar el nombre de Dios a sus hermanos y de cómo se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Esto apunta proféticamente a la resurrección y al impacto global del Evangelio. La muerte de Jesús no fue el final de la historia, fue el preludio de la victoria sobre el pecado y la muerte. Su sacrificio daría lugar a una comunidad global de creyentes que alabaría a Dios por su salvación. Así, el mismo salmo que describe su sufrimiento más oscuro también profetiza el triunfo glorioso que vendría después. Al unir Isaías 53 y el Salmo 22, obtenemos un retrato completo y detallado del sufrimiento y muerte de Jesús, escrito con cientos de años de anticipación. Vimos el rechazo que enfrentaría su silencio ante los acusadores, la naturaleza sustitutiva de su sacrificio, los detalles gráficos de la crucifixión, como la perforación de sus manos y pies, la repartición de sus ropas y las burlas que soportaría. Estas profecías son una prueba contundente de la veracidad de la Biblia y del plan soberano de Dios. No fueron eventos fortuitos, fueron parte de una misión divina de rescate, planeada desde la eternidad por un Dios que nos amó tanto que entregó a su propio Hijo. El cumplimiento de estas profecías nos invita a reflexionar. Si Dios orquestó la historia con tal precisión para cumplir su promesa de salvación, ¿no podemos confiar en Él para guiar nuestras vidas hoy? El sacrificio de Jesús, anunciado con tanto detalle, no es solo un hecho histórico, es una invitación personal a recibir el perdón y la vida nueva que Él ofrece. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor sufrimiento o soledad, no estamos solos. El mismo Dios que caminó ese camino de dolor, lo hizo por nosotros y nos comprende perfectamente.
Gracias por acompañarnos en este estudio profundo. Espero que les haya fortalecido la fe y les haya dado una nueva apreciación del increíble amor de Dios manifestado en Cristo. Si este video te ha sido de bendición, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Prophecy 3. Hoy nos sumergiremos en una de las predicciones más asombrosas y detalladas de Jesús, la destrucción de Jerusalén. Esta no es solo una historia antigua, es una prueba poderosa de la presencia divina y un evento que cambió el curso de la historia para siempre. ¿Están listos? Vamos a adentrarnos en la profecía número 3. Todo comienza en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 5. Imaginen la escena. Jesús está en el templo de Jerusalén, una estructura magnífica, el orgullo de la nación judía. Sus discípulos, maravillados, le comentan sobre la belleza del templo, adornado con piedras preciosas y ofrenda. Era una construcción que había llevado décadas, un símbolo de la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. Parecía eterno, indestructible. Pero entonces, Jesús dice algo que debió dejar a todos en silencio, algo completamente inesperado y estremecedor. En Lucas 21, versículo 6, él declara en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Imaginen el shock. Era como si alguien hoy dijera que la estructura más importante y sagrada del mundo sería reducida a escombros. La misma escena se relata en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Allí, los discípulos, ya en privado, en el Monte de los Olivos, le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos conectaron esta terrible predicción con el fin de los tiempos, lo cual es comprensible. Jesús entonces les da una serie de señales. Habla de falsos mesías, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos, pero advierte que todo eso es solo el principio de dolores. Luego, les da una señal muy específica, una advertencia directa para los que vivieran en Judea en ese tiempo. En Mateo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y continúan entonces: los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta abominación desoladora era la clave. Jesús les estaba dando una señal de evacuación. Cuando vieran algo profano y terrible en el lugar santo, era el momento de huir de Jerusalén sin dudarlo, sin siquiera volver a casa a recoger sus pertenencias. Era una advertencia de vida o muerte. Ahora, avancemos en el tiempo. Jesús hizo esta profecía alrededor del año 30 después de Cristo. Durante las siguientes décadas, las tensiones entre el pueblo judío y sus conquistadores, el Imperio Romano, fueron en aumento. Hubo revueltas, opresión y un creciente deseo de independencia por parte de los judíos. Finalmente, en el año 66 después de Cristo, estalló la gran revuelta judía. Fue un conflicto brutal. Los judíos lograron expulsar inicialmente a los romanos de Jerusalén, un acto de increíble valentía, pero que provocaría una respuesta implacable del imperio más poderoso del mundo. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, para sofocar la rebelión. Vespasiano, junto con su hijo Tito, comenzó una campaña sistemática para reconquistar la región. Y aquí es donde la profecía de Jesús comienza a cumplirse de manera escalofriante. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano, ahora bajo el mando de Tito después de que su padre se convirtiera en emperador, llegó a las puertas de Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido para la celebración de la Pascua, lo que aumentó enormemente la población y la presión sobre los recursos. Tito rodeó la ciudad con sus legiones, construyendo un muro de asedio para que nadie pudiera entrar ni salir. Esto cumplió otra parte de la profecía de Jesús, registrada en Lucas las 7:43 de la noche, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán. Lo que siguió fue un horror inimaginable. El historiador judío Flavio Josefo, un testigo ocular que estuvo presente durante el asedio, documentó todo en su obra La guerra de los judíos. Sus escritos son un testimonio secular que confirma los detalles de la profecía. Josefo describe cómo el hambre dentro de la ciudad se volvió tan desesperada que la gente comía cualquier cosa, cuero, cinturones, e incluso se recurrió a actos terribles para sobrevivir. La ciudad, que una vez fue un faro de esperanza,
se convirtió en un infierno de sufrimiento. Las facciones rebeldes dentro de Jerusalén luchaban entre sí, debilitando aún más la defensa y aumentando el caos. Finalmente, después de meses de asedio, las legiones romanas rompieron las defensas. La lucha fue casa por casa, calle por calle. Los soldados romanos, enfurecidos por la resistencia y las pérdidas sufridas, no mostraron piedad. La matanza fue masiva, y aquí llegamos al punto culminante de la profecía, a la destrucción del templo. Según Josefo, Tito inicialmente no quería destruir el templo, reconocía su magnificencia y quería preservarlo como un trofeo de guerra. Sin embargo, en el fragor de la batalla, un soldado romano, contra las órdenes directas, arrojó una antorcha a una de las cámaras del templo. Las llamas se extendieron rápidamente por la estructura de madera y oro. El fuego fue incontrolable. El calor era tan intenso que derritió el oro que recubría las paredes y el techo. Este oro fundido se filtró entre las grietas de las enormes piedras del templo. Cuando la lucha terminó y el fuego se extinguió, los soldados romanos, ávidos de saquear el tesoro, hicieron algo increíble. Desmontaron las piedras, una por una, para raspar el oro solidificado entre ellas. Y así, la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La magnificencia del templo de Herodes desapareció por completo, arrasada hasta sus cimientos. La ciudad de Jerusalén fue saqueada y quemada. Josefo estima que más de 1 millón de personas murieron durante el asedio y casi 100,000 fueron llevados como esclavos. Pero, ¿qué pasó con los seguidores de Jesús? ¿Qué pasó con aquellos que escucharon y creyeron su advertencia? El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, escribiendo siglos después, nos cuenta que la comunidad cristiana de Jerusalén recordó las palabras de Jesús cuando vieron al ejército romano acercarse y rodear la ciudad. Entendieron que era la señal. Huyeron de Jerusalén antes de que el asedio se cerrara por completo. Cruzaron el río Jordán y se refugiaron en una ciudad llamada Pella. Gracias a su obediencia a la advertencia profética de Jesús, se salvaron de la terrible destrucción. Pensemos en la precisión de esta profecía. Jesús no solo predijo la destrucción total del templo, un evento que parecía impensable, sino que también proporcionó una señal de evacuación específica que salvó la vida de sus seguidores. Todo esto ocurrió aproximadamente 40 años después de que él hablara, dentro de la misma generación que lo escuchó. Tal como lo había dicho en Mateo 2, las 4:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La caída de Jerusalén en el año 70 no fue solo un evento militar, fue un cataclismo teológico y cultural. Marcó el fin del sistema de sacrificios del judaísmo del Segundo Templo y cambió la trayectoria tanto del judaísmo como del cristianismo. Para nosotros hoy, esta profecía cumplida es más que un simple dato histórico. Es una poderosa confirmación de la autoridad y la veracidad de las palabras de Jesús. Ansí, él pudo predecir con tanto detalle un evento tan complejo y catastrófico. No deberíamos prestar atención a todo lo demás que dijo. Sus advertencias, sus promesas, sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la vida eterna cobran una nueva dimensión de credibilidad. La historia de la destrucción de Jerusalén nos enseña la importancia de escuchar y obedecer. Nos muestra que las palabras de la Biblia no son solo cuentos antiguos, sino que tienen un poder real y consecuencias en el mundo real. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las profecías más significativas de la historia. El cumplimiento de esta predicción es una base sólida para nuestra fe. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima profecía que exploraremos. PROFS y A4. Hoy nos sumergimos en un tema que ha fascinado a historiadores, teólogos y curiosos durante siglos: la cuarta gran profecía, la dispersión y el asombroso regreso del pueblo de Israel. Es una historia que parece sacada de una novela épica, pero que está profundamente arraigada en textos antiguos y confirmada por eventos históricos que podemos verificar. ¿Están listos? Vamos a explorar juntos este increíble viaje a través del tiempo. Para empezar, tenemos que viajar muy atrás en la historia, a las páginas de la Biblia. Mucho antes de que sucediera, profetas como Moisés, Isaías, Jeremías y Ezequiel escribieron algo que parecía impensable. Advirtieron que si el pueblo de Israel se alejaba de sus pactos, serían esparcidos por toda la tierra. Imaginen la escena: una nación entera, con su tierra y su cultura, desterrada y dispersada entre todas las naciones del mundo, no a un solo lugar, como el exilio en Babilonia,
sino a los 4 rincones del planeta. Deuteronomio 28 lo describe con una claridad escalofriante: y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Esta no era una predicción vaga, era una declaración audaz y específica, pero aquí es donde la profecía se vuelve aún más increíble. Los mismos profetas que predijeron esta dispersión mundial también predijeron un regreso. Sí, un regreso. Dijeron que después de mucho tiempo, Dios reuniría a su pueblo de entre todas las naciones a las que habían sido llevados y los traería de vuelta a su tierra ancestral. Isaías, en el capítulo 11, versículo 12, lo expresa de una manera poética y poderosa. Habla de levantar una bandera para las naciones y juntar a los desterrados de Israel, reuniendo a los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra. Piensen en la magnitud de esta promesa. No solo iban a sobrevivir como pueblo a pesar de estar dispersos, sin una patria central, sino que un día serían reunidos. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre la historia de las civilizaciones antiguas. Cuando un pueblo era conquistado y dispersado, generalmente se asimilaba y desaparecía, perdiendo su identidad, su idioma y su cultura. Pero la profecía decía que con Israel sería diferente. Ahora, avancemos rápidamente en el tiempo. La historia nos muestra que la primera parte de la profecía, la dispersion, se cumplió de manera dramática. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, liderado por el general Tito, destruyó Jerusalén y su majestuoso templo. Este evento catastrófico marcó el comienzo de la gran diáspora. Los judíos fueron expulsados de su tierra y esparcidos por todo el mundo conocido y más allá. Durante casi 2000 años, vivieron como minorías en tierras extranjeras, desde Europa hasta África, Asia y finalmente las Américas. A menudo enfrentaron persecuciones terribles, pero lograron mantener su identidad, su fe y sus tradiciones de una manera que desafía toda lógica histórica. Mantuvieron viva la esperanza de un regreso, una esperanza encapsulada en la frase "el próximo año en Jerusalén", recitada cada año durante la Pascua. Y aquí llegamos a uno de los pasajes más visuales y simbólicos de toda la Biblia, Ezequiel 37, conocido como la visión del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos humanos, muy secos, representando al pueblo de Israel, disperso y sin esperanza, espiritualmente muerto como nación. Dios le pregunta a Ezequiel: ¿pueden vivir estos huesos? Humanamente, la respuesta es no. Pero entonces, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos, y mientras lo hace, ocurre un milagro. Se oye un ruido, los huesos se juntan, aparecen tendones, carne y piel sobre ellos, pero todavía no tienen vida. Entonces, Dios le ordena profetizar al aliento, al espíritu, para que entre en ellos, y al hacerlo, los cuerpos se levantan y forman un ejército inmenso. Dios mismo explica la visión. Estos huesos son toda la casa de Israel. Simbolizan a la nación que se sentía cortada, sin esperanza. Y la promesa es clara: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esta profecía no habla solo de una resurrección espiritual, sino de una restauración nacional. Es una imagen poderosa del renacimiento de una nación que parecía haber desaparecido del mapa político del mundo. La idea de que un pueblo, después de casi 2 milenios de exilio, volvería a su tierra y resucitaría como nación era, para la mayoría, una fantasía. Sin embargo, la profecía estaba escrita. Ahora, saltemos al siglo XX. El mundo acaba de pasar por 2 guerras mundiales. El pueblo judío ha sufrido el horror del Holocausto, una tragedia que aniquiló a millones y pareció ser el golpe final. Los huesos estaban más secos que nunca. La esperanza parecía completamente perdida. Y entonces, contra todo pronóstico, sucedió lo impensable. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion declaró la creación del Estado de Israel. Después de 1900 años, Israel renació como nación en su tierra ancestral. Los huesos secos se habían juntado, la carne había vuelto a ellos, y el aliento de vida nacional sopló de nuevo. La bandera con la estrella de David, un símbolo de identidad judía, se alzó sobre la tierra prometida, tal como Isaías había profetizado al hablar de levantar una bandera. El impacto de este evento es monumental. Es, posiblemente, el cumplimiento profético más verificable y públicamente documentado de la historia. No se trata de una interpretación vaga o de un evento oscuro. Es un hecho geopolítico que cambió el mapa del Medio Oriente y del mundo. Millones de judíos de todo el planeta comenzaron a regresar,
judíos de Etiopía, de Rusia, de Yemen, de Europa, de América, de los 4 confines de la tierra, tal como lo describió Isaías. Operaciones como la Operación Alfombra Mágica y la Operación Salomón transportaron a miles de judíos de vuelta a casa en puentes aéreos masivos. El hebreo, una lengua considerada muerta y usada solo para la liturgia, fue revivido y se convirtió en el idioma oficial de una nación vibrante y moderna. Esto, en sí mismo, es un milagro lingüístico sin precedentes. Pensemos en esto por un momento. Ninguna otra nación en la historia de la humanidad ha sido destruida, dispersada por todo el mundo durante casi 2 milenios, mantenido su identidad y luego regresado a su tierra original para restablecer su soberanía. Los babilonios, los antiguos egipcios, los romanos, ¿dónde están como naciones soberanas hoy? Se han disuelto en el mar de la historia, pero Israel está ahí. Su existencia hoy es un testimonio viviente y tangible de que las profecías escritas hace más de 2500 años se han cumplido con una precisión asombrosa. Este cumplimiento no solo valida la fiabilidad de estos textos antiguos, sino que también nos invita a reflexionar sobre el futuro. Muchas de estas profecías sobre el regreso de Israel están conectadas con eventos que, según los textos, aún están por venir. El renacimiento de Israel es visto por muchos como una pieza clave en un rompecabezas profético mucho más grande. Independientemente de tus creencias personales, es imposible negar la singularidad de la historia de Israel. Es un caso de estudio que desafía las normas de la historia y la sociología. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que la historia no es solo una serie de eventos aleatorios. Para quienes creen en estas profecías, hay un plan y un propósito que se desarrolla a lo largo de los siglos. La historia de la dispersión y el regreso de Israel es una poderosa narrativa de supervivencia, fe y cumplimiento. Nos muestra cómo palabras escritas en rollos antiguos pueden tener un eco tan poderoso que moldea la realidad de nuestro mundo moderno. El Valle de los Huesos Secos ya no es solo una visión. Para muchos, es la historia televisada del siglo XX. La próxima vez que veas noticias sobre Israel, recuerda esta increíble historia. No es solo otro país en el mapa, es el cumplimiento de una profecía milenaria, un testimonio de resistencia y un faro de esperanza que ha brillado a través de los siglos. Es una historia que continúa desarrollándose ante nuestros propios ojos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia y la profecía. Espero que les haya parecido tan increíble como a mí. Si te gustó este video y quieres seguir explorando temas como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te parece esta profecía? Profecía 5. Vamos a sumergirnos en un tema fascinante, una profecía que estamos viendo cumplirse ante nuestros propios ojos cada día. Se trata del increíble aumento del conocimiento predicho hace más de 2500 años. ¿Están listos? Vamos a analizar la profecía número 5. La base de nuestra reflexión de hoy se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 12, versículo 4. Es una instrucción que Dios le da al profeta Daniel después de revelarle una serie de visiones sobre el futuro, sobre los últimos tiempos. El versículo dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a desglosar esta poderosa declaración. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto nos indica que el entendimiento completo de estas profecías no estaría disponible para todas las generaciones. Sería un conocimiento reservado, guardado para un momento específico en la historia, el tiempo del fin. Es como un cofre del tesoro cerrado, con una llave que solo estaría disponible en la época correcta. Y hoy, amigos, parece que esa llave ha girado en la cerradura. La segunda parte del versículo es la que nos impacta directamente. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Analicemos primero muchos correrán de aquí para allá. Piensen en cómo era el mundo en la época de Daniel. Viajar era lento, difícil y peligroso. La mayoría de las personas nacían, vivían y morían en el mismo lugar, sin alejarse más de unos pocos kilómetros de su hogar. Ahora, miren nuestro mundo actual. En cuestión de horas, podemos cruzar continentes en avión. Los automóviles nos llevan de una ciudad a otra, con una facilidad impensable hace solo un siglo. El turismo global, los viajes de negocios, la migración, la gente se mueve por el planeta a una escala sin precedentes. Muchos correrán de aquí para allá. No es una metáfora poética, es una descripción literal
y asombrosamente precisa de nuestra era de la globalización y la movilidad. Pero la parte más alucinante es la siguiente: y la ciencia se aumentará. La palabra hebrea original para ciencia aquí es dayot, que se traduce como conocimiento, saber, entendimiento. La profecía no se limita solo al conocimiento científico en el sentido estricto, sino a un aumento general del conocimiento humano en todas sus formas. Ahora, detengámonos un momento y tratemos de comprender la magnitud de este aumento. Los historiadores estiman que el conocimiento humano total se duplicaba aproximadamente cada 1500 años hasta el año 1500. Después, con la invención de la imprenta, ese ritmo se aceleró. Para el año 1900, el conocimiento se duplicaba cada siglo, y a partir de ahí, la explosión ha sido exponencial. A mediados del siglo XX, se duplicaba cada 25 años. Hoy en día, algunas estimaciones sugieren que el conocimiento humano total se duplica cada 12 horas. Cada 12 horas es una cantidad de información tan vasta que es imposible de asimilar para una sola persona. Estamos viviendo, literalmente, en una inundación de datos y conocimiento. Piensen en el impacto que esto tiene en nuestras vidas. Llevamos en nuestros bolsillos dispositivos, los teléfonos inteligentes, que tienen más capacidad de procesamiento que las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Con solo unos pocos toques, podemos acceder a casi toda la información acumulada por la humanidad a lo largo de la historia. Podemos aprender un nuevo idioma, estudiar física cuántica, ver imágenes en tiempo real del otro lado del mundo o incluso de otros planetas. Esta explosión de conocimiento se manifiesta en todos los campos. En la Madisona, hemos erradicado enfermedades que plagaron a la humanidad durante milenios. Realizamos cirugías con robots y estamos desentrañando los secretos del genoma humano. En la tecnología, hemos creado la inteligencia artificial, la computación en la nube y una red global que conecta a miles de millones de personas instantáneamente en el Internet. En la astronomía, nuestros telescopios exploran galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Esta profecía de Daniel no era una suposición vaga, era una predicción específica y detallada sobre una característica definitoria del tiempo del fin. El aumento del conocimiento no es solo un fenómeno interesante, es una señal profética que se está cumpliendo de manera innegable. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como creyentes? Primero, es una confirmación poderosa de la veracidad de la palabra de Dios. Cuando vemos una profecía escrita hace milenios describiendo nuestra realidad con tanta precisión, nuestra fe se fortalece. No estamos siguiendo fábulas ni mitos, sino la palabra inspirada de un Dios que conoce el fin desde el principio. Segundo, este aumento de conocimiento tiene un propósito divino. Gracias a la tecnología y la facilidad de viajar, el Evangelio puede llegar a los rincones más remotos del planeta como nunca antes. La Biblia está traducida a más idiomas que nunca y está disponible digitalmente para miles de millones de personas. La profecía de Jesús en Mateo 2, las 4 y 14, que dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin», está intrínsecamente ligada al cumplimiento de la profecía de Daniel. El aumento del conocimiento y la movilidad facilitan la difusión del mensaje de salvación. Sin embargo, también hay una advertencia implícita. Este vasto océano de información también puede ser una fuente de distracción, confusión y conocimiento que se opone a Dios. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre un tiempo en que la gente tendría comezón de oír y amontonaría maestros conforme a sus propios deseos, apartando el oído de la verdad. En medio de esta explosión de conocimiento, es más crucial que nunca anclarnos en la verdad inmutable de la palabra de Dios, usar nuestro discernimiento y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. El mismo Internet que nos da acceso a sermones y estudios bíblicos también nos bombardea con desinformación, ideologías huecas y tentaciones. Por eso, el llamado es a ser sabios. Usemos estas herramientas para la gloria de Dios, para aprender más de Él, para compartir nuestra fe y para conectarnos con otros creyentes. En resumen, la profecía de Daniel 12:4 es una de las señales más claras y evidentes de que vivimos en tiempos proféticamente significativos. El correr de aquí para allá y el aumento de la ciencia no son el futuro, son nuestro presente, nuestra realidad cotidiana. Esto no debe causarnos miedo, sino expectación y esperanza. Nos recuerda que la historia no es un caos sin sentido, sino que está avanzando hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios.
nos llama a estar alertas, a vivir con propósito y a compartir el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo con un mundo que, a pesar de todo su conocimiento, a menudo carece de verdadera sabiduría y paz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el cumplimiento de esta profecía en sus propias vidas y en el mundo que los rodea? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus reflexiones. Y si este video les ha parecido interesante y edificante, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo estudio profético. Gracias por acompañarme hoy. Bendiciones.